les bendiga, les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Una vez más, ya me encuentro listo para el mensaje de esta mañana. Gracias a ustedes que nos están viendo, gracias por ponerse en sintonía con nuestra iglesia. Estamos ya casi listos para iniciar el mensaje de esta mañana. Y bueno, quiero decirles así rápidamente que estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios. Dios ha sido bueno, ha sido un Dios misericordioso con nosotros, con nuestra iglesia. Y bueno, estoy agradecido, muy agradecido con nuestra iglesia porque hemos sentido el apoyo en oración de nuestra iglesia. Hemos estado también en oración por cada una de las familias. Hemos estado rogándole a nuestro Dios que abra nuestro corazón a través de estos mensajes que estamos compartiendo de las 7 iglesias. Ha sido algo maravilloso para mí el poder compartir estos mensajes con ustedes. Y bueno, hoy estamos ya listos para el sexto mensaje o la sexta iglesia que vamos a compartir, que es la iglesia de Filadelfia. Pero antes quiero decirles que hemos estado orando por nuestra iglesia, hemos estado orando por estos videos también, para que cuando la gente los mire, que Dios abra el corazón de las personas. Sé que mucha gente los está mirando, aunque no comentan nada y algunas personas no le dan like, pero yo sé que muchos los están viendo y mi oración es que Dios abra el corazón de las personas. Los que no conocen a Cristo, que puedan llegar al conocimiento, y para la iglesia, pues que la iglesia pueda abrir el corazón, que el Señor hable a través de su palabra y que nosotros podamos recibirlo con un corazón humilde, con un corazón sincero, y que no solamente podamos recibir el mensaje, sino que podamos guardarlo en el corazón y aplicarlo en nuestra vida personal. Muy bien, estamos con la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Les voy a pasar el tema, por favor. El tema es guardar la palabra. Ese es el tema que vamos a abordar en esta sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Repito, el tema que vamos a abordar es guardar la palabra. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13 es donde vamos a estar hoy. Y bueno, yo espero que ustedes ya estén listos, que ya tengan ahí su Biblia en su mano al estar mirando este video y tal vez un cafecito, ¿verdad? Para estar un poco más cómodos. Y bueno, hemos llegado hasta la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Ya les di el tema. Esta es la iglesia fiel, así la llama Cristo, la iglesia fiel. En el versículo 8, Cristo dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podría ser considerada como una iglesia misionera. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar sobre este tema, sobre la puerta que Dios le abre a la iglesia. Muy bien, vamos a entrar de lleno en el mensaje. Por favor, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, hablando a la iglesia de Filadelfia. Ahí dice en sus Biblias el mensaje a Filadelfia. Dice el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Hemos repetido algunas veces que el ángel de la iglesia es el representante de las iglesias, ¿verdad? Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice: esto dice el santo, el verdadero. Y vamos a ver estos dos títulos con los que Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia. El santo, vamos a ver el primer título. Esta es una de las formas
en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. De hecho, hay muchos versículos, yo ahorita solamente les voy a dar 2, pero hay muchos versículos que hablan en el Antiguo Testamento acerca del Santo de Israel. Así era conocido Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver el primer título, que es el Santo. Dijimos que esta es una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Quiero, por favor, que vayan conmigo al libro de Habacuc. Es un libro pequeño, el libro de Habacuc. Está después de Nahum. Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios así en Habacuc 3:3. Dice, Dios vendrá de Temán, dice, ahí aparece el título, y el santo desde el monte de Parán. Ahí está el título, ¿verdad? Dijimos que Dios era conocido en el Antiguo Testamento como el Santo de Israel. Y les voy a dar otro pasaje en Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 5. Ahí también encontramos que Dios era conocido como el Santo de Israel en el Antiguo Testamento. Isaías 54, 5. Dice así, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, dice, ahí está, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahí está, y hay muchos pasajes que mencionan a Dios como el Santo de Israel. Entonces Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el Santo, y el segundo título es el verdadero. Esto también es muy interesante. Dice el verdadero, ahí en el versículo 7, dice, este título es un indicativo de que Cristo es digno de absoluta confianza. Estamos hablando acerca del segundo título con el que Cristo se presenta, que es el verdadero. Repito, este título es un indicativo de que Cristo es digno de absoluta confianza. Y creo que tal vez tú tienes amigos o familiares que te han decepcionado alguna vez, porque eso es lo que pasa con las personas, a veces decepcionan. Inclusive tú te puedes decepcionar hasta de tus padres o hasta de tu pastor te puedes decepcionar, pero Cristo no decepciona. No hay hombre que haya puesto totalmente su confianza en Cristo y haya salido decepcionado, porque Él no decepciona. Cualquier persona te puede decepcionar, pero Cristo no decepciona. Entonces, por eso Él se presenta con este segundo título, que es el verdadero. Dijimos que este título es un indicativo de que Cristo es digno de absoluta confianza. Y luego dice ahí, vamos a regresar por favor a Apocalipsis capítulo 3. Estamos hablando sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estamos en el versículo 7. Ya vimos los primeros dos títulos con los que Cristo se presenta, el santo, el verdadero. Y luego dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una referencia cruzada con Isaías capítulo 22. Por favor, quiero que vayan conmigo. Isaías capítulo 22. Esto es muy interesante. Isaías capítulo 22, versículo 22, si quieren leerlo conmigo, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y luego dice lo mismo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia. Dice, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, esta es una referencia cruzada con
Isaías capítulo 22, versículo 22. Si ustedes quieren leer todo el capítulo 22 para que entiendan un poco mejor el contexto, lo pueden hacer, ¿verdad? Dense a la tarea de leer todo el capítulo 22 de Isaías para que puedan entender un poquito mejor. Yo no tengo el tiempo para hacerlo, solamente puedo decir que esta es una referencia cruzada y en Isaías 22 dice lo mismo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 7. Vamos a regresar, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Estamos viendo la frase que dice, el que tiene la estrella de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya vimos la referencia cruzada. Y estas palabras son símbolo de autoridad, porque sin lugar a dudas, cuando Cristo abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Cristo cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces, estas palabras son símbolo de autoridad. Por ejemplo, Cristo ha abierto camino a la salvación y obviamente nadie puede cerrarlo, ¿verdad? Ese camino está abierto y aún hasta este día tú sigues teniendo la oportunidad de caminar por ese camino, porque sigue abierto. Cristo abrió camino a la salvación y nadie lo puede cerrar. Por otra parte, miren, esto es interesante también. Por otra parte, hay lugares donde las iglesias tienen las puertas abiertas para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares las iglesias son perseguidas terriblemente. Creo yo, que es una satisfacción que aquí en este país nosotros podemos predicar el evangelio abiertamente, sin ninguna oposición. Y aún parece increíble, pero aún en este año, en el 2020, nos damos cuenta de que hay algunos lugares donde no se puede predicar el evangelio. Si tú predicas el evangelio en algunos lugares, te matan, te asesinan. Pero aquí, en este país, por la gracia de Dios, tenemos la puerta abierta de par en par para predicar el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque no tenemos mucha oposición para hacerlo. Inclusive lo podemos hacer como lo que estamos haciendo ahorita a través de las redes sociales. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que Cristo nos ha dado como iglesia, porque tenemos la oportunidad de predicar el evangelio y no hay mucha oposición. Seguimos, por favor, en el versículo 8, por favor. Versículo 8. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Y bueno, esta es una frase, nuevamente aparece esta frase que nos recuerda que Dios todo lo sabe. Es decir, para Él no hay nada escondido. Y aunque el hombre tiene la tendencia de esconder cosas, dice la Biblia que para Dios no hay absolutamente nada escondido. Quiero que vean, por favor, en el libro de Abdías. Es un libro muy breve del Antiguo Testamento. Abdías solamente tiene un capítulo. Abdías, versículo 4. Miren por qué les digo que a veces el hombre tiene la tendencia de esconderse de Dios. Pero dice Abdías, versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. Tremendo, ¿no? Porque siempre el hombre tiene la tendencia de esconder algo o de esconderse de Dios. Entonces, Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, así como le dice también a las otras iglesias. Y luego dice sigue hablando en el versículo 8, dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta.
Dice, la cual nadie puede cerrar. Esto es muy interesante, hermanos, porque esto tiene mucho que ver con nuestra iglesia. Esto pudiera ser la oportunidad, pudiera ser la oportunidad que Dios le dio a la iglesia para extender el evangelio. Quiero que ustedes vean conmigo algunas citas bíblicas donde dice que Dios está abriendo una puerta, refiriéndose a predicar el evangelio. Miren lo que dice en Hechos capítulo 14, versículo 27, por favor. Vayan conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y fíjense, ahí está la frase. Dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, estamos viendo donde Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia que Él ha puesto una puerta abierta delante de ellos. Y obviamente Él también ha puesto una puerta abierta delante de nuestra iglesia. El asunto es, ¿estamos entrando por esa puerta? La iglesia de Filadelfia entró por esa puerta. Ellos extendieron el evangelio, hicieron lo que Cristo quiere que la iglesia haga. Primera a los Corintios capítulo 16, hablando de la puerta abierta. Primera a los Corintios 16, 9, por favor, si quieren ir conmigo. Primera a los Corintios 16, 9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice Pablo, acerca de predicar el evangelio. Se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, porque siempre va a haber cosas que se opongan al evangelio de Cristo. Y segunda a los Corintios, por ahí adelantito, segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 12, hablando acerca de la puerta abierta del evangelio. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, fíjense, otra vez aparece esa frase. Y Colosenses capítulo 4, versículo 3, por favor. Esto era importante mencionarlo porque Cristo le puso una puerta abierta a la iglesia de Filadelfia y creo que Cristo nos ha puesto una puerta abierta a nuestra iglesia también para poder extender el evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ahí está la frase, ¿verdad? Esto se puede relacionar fácilmente lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Cristo le dice a esta iglesia, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque cuando Dios abre una puerta, obviamente nadie la puede cerrar. Cuando Dios abre una oportunidad, nadie la puede cerrar hasta que Dios la cierra. Como Dios cerró la puerta del arca de Noé algún día y a nadie pudo entrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, vamos a regresar a Apocalipsis 3, versículo 8, la última parte de este versículo dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pareciera, hermanos, que el hecho de que los cristianos tengan poco poder es algo positivo para Dios, porque normalmente el poder es objeto de abuso, ¿verdad? Cuando alguien tiene mucho poder, inclusive en la iglesia, a veces hay abusos, ¿verdad? Entonces pareciera que el hecho de que los cristianos tengan poco poder es algo positivo para Dios, ¿verdad? Dios se puede manifestar mejor mediante su poder. Versículo 9, por favor, si están conmigo. Versículo 9 de Apocalipsis 3. Estamos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia.
Versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, es interesante este comentario. Pareciera que en este versículo los judíos de aquel entonces, quienes eran los principales opositores al Evangelio, se convertirían al cristianismo para demostrar, número uno, el poder de Dios, porque Dios tiene un inmenso poder. Y número dos, para demostrar el amor a su iglesia. Qué tremendo es esto. Yo cuando estaba leyendo este versículo estaba recordando la historia de Nabucodonosor, porque creo que todas las personas tenemos por lo menos un conocido que por mucho tiempo ha hecho duro su corazón y no ha abierto su corazón al Evangelio. Pero Dios tiene un poder tan grande que puede ablandar el corazón de cualquier persona. Así es que si tú tienes algún amigo, algún familiar que durante mucho tiempo ha hecho duro su corazón y no ha abierto su corazón al Evangelio, sigue orando por él. Sigue clamando por ese familiar, por ese amigo. Dios puede hacer la obra. Dice la palabra que Dios es poderoso para derribar fortalezas. Satanás quiere oponerse al Evangelio, pero obviamente Cristo es mucho más poderoso para derribar fortalezas. Dios puede ablandar hasta el corazón más duro, como el corazón de Nabucodonosor. No sé si ustedes recuerdan la historia. Este hombre, que era un monarca poderosísimo en su tiempo, hizo su corazón duro, pero al final él terminó diciendo que Dios estaba por encima de todas las cosas. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Y en el versículo 9 encontramos que muchos de los opositores del Evangelio de aquel tiempo, era muy probable que poco a poco se iban a convertir al cristianismo. Yo dije para demostrar el poder de Dios, porque Dios siempre es glorificado en su palabra. Y número dos, para mostrar el amor sobre su iglesia, ¿verdad? Al final del versículo 9 dice, haré que vengan y se postren a tus pies, estos opositores, y reconozcan que yo te he amado, porque Cristo, sin lugar a dudas, ama y seguirá amando a su iglesia. Muy bien, versículo 10. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso de la iglesia de Filadelfia, guardar la palabra de mi paciencia puede ser interpretado como que habían obedecido al Señor en ser pacientes. Y creo que esta es una virtud que la iglesia debe de desarrollar, la paciencia. Dios llama a todas las iglesias a ser pacientes. No hay que desesperarse. El Señor viene y viene pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero tenemos que desarrollar la paciencia. Miren lo que dice segunda a los tesalonicenses, por favor, hablando acerca de la paciencia. Vayan conmigo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5.
Fíjense lo que dice, interesante. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces Él quiere que desarrollemos como iglesia la paciencia. Y Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y miren el consejo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es importante que la iglesia tenga paciencia. Entonces, en el versículo 10, Dios llama a todas las iglesias a ser pacientes. Y obviamente, en consecuencia a ser pacientes, hay una promesa. Y es la segunda parte del versículo. Yo también, es decir, como eres paciente, como demostraste tu paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿verdad? Para probar a los que moran sobre la tierra, sí, así es. Perfecto. Versículo 11, por favor. Versículo 11 de Apocalipsis 3. Estamos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que tenía poca fuerza, pero Dios la mira como una iglesia fiel y creo que cuando Cristo regrese, creo que Él quiere encontrar una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Versículo 11, miren lo que dice en el versículo 11 de Apocalipsis 3, hablando a esta iglesia de Filadelfia. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. El propósito en este versículo es animar a la iglesia para que esté preparada para el encuentro con Cristo y de esta forma nadie tome su corona. Creo que es una de las cosas importantes de la iglesia. Es una recomendación de parte de Cristo que estemos en alerta, que estemos listos, que nos mantengamos en vela y en oración, que la iglesia no esté relajada, porque eso es un problema. Cuando la iglesia se relaja y se relaja de más, eso es un problema. Estaba recordando también cuando Cristo le dijo a los discípulos que velaran y que oraran, y Él se fue a orar, y cuando regresó los encontró dormidos. Yo espero que cuando Cristo venga por su iglesia no encuentre una iglesia dormida. Yo espero que cuando Cristo venga encuentre una iglesia que se ha mantenido fiel a los principios bíblicos. Yo espero que cuando Él venga encuentre una iglesia alerta, que se mantuvo en oración, esperando con ansias la segunda venida de Cristo. Entonces, en el versículo 11 encontramos un llamado de alerta. He aquí, yo vengo pronto, dice Cristo. Entonces, repito, el propósito es animar a la iglesia para que esté preparada para el encuentro con Cristo y de esta forma nadie pueda tomar su corona. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, por favor. Cristo habla a la iglesia y dice, estén listos, estén preparados, porque no saben el día ni la hora, pero tienen que estar preparados. Dice Mateo capítulo 24, versículo 42, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él no nos dejó una fecha, no nos dejó una hora, Él solamente dijo, vengo pronto, tienen que estar preparados.
Y Apocalipsis capítulo 22, ahí en el libro donde estamos, en el capítulo 22, hay muchos pasajes que hablan acerca de que tenemos que estar listos para la segunda venida. Tenemos que estar listos para el encuentro con Cristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Fíjense, dice las mismas palabras que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia. Y son las mismas palabras que Cristo le dice a nuestra iglesia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y hay muchos versículos cruzados, pero no tenemos el tiempo suficiente como para leer todos los versículos. Entonces, Cristo está diciéndole a la iglesia, estén en vela, estén en oración, porque yo voy a venir y voy a venir pronto. Y personalmente creo que Cristo ya no tarda mucho en venir. Todavía Él nos va a dar un poco de tiempo para que lo aprovechemos bien como iglesia. Versículo 12. Apocalipsis 3, versículo 12. Estamos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a entrar ya en la recta final del mensaje. Versículo 12. Miren, esta frase también aparece en el mensaje a todas las iglesias. Dice, al que venciere, al que se sobreponga, al que salga triunfante en las pruebas, en las luchas, porque hemos dicho en el mensaje a cada una de las iglesias que el cristianismo no es un lecho de rosas. El cristianismo, mis queridos hermanos, a veces es complicado, es difícil. Encontramos muchas pruebas, muchas luchas, pero Cristo dice en el versículo 12, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, al que venciere, al que se sobreponga a la prueba, a la lucha. Fíjense, hay cosas interesantes aquí en el versículo 12, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice, y nunca más saldrá de ahí. Esta es una hermosa promesa. Hay muchísimas promesas en la Biblia. Se dice que hay más de 1100 promesas en la Biblia y esta es una de las promesas que le dan seguridad al creyente. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más, dice la Biblia, saldrá de ahí. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3. Pablo le habla a este joven en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Vayan conmigo, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Qué hermosas palabras. Dice, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Cristo hace una promesa a los creyentes en el mensaje a la iglesia de Filadelfia en el versículo 12. Dice, al que se sobreponga, al que venza sobre las pruebas y sobre las luchas, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Dice, la segunda parte del versículo 12, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Dice, esto es interesante también. Aquí vemos que los verdaderos creyentes pertenecen a Dios. Y cuando una persona se acerca a ellos, podrá ver algo del carácter de Dios y de su ciudad eterna. Qué bonito, porque esto me parece a mí también muy interesante, porque creo que a veces no hace falta que uno hable. La gente solita a veces se acerca con nosotros a decir, hermano, pastor, por favor, ore por mí porque tengo problemas. No hay necesidad a veces ni siquiera de hablar, porque la gente se da cuenta de todo. Él sabe, las personas saben quién es un verdadero creyente y quién no. Dice la Biblia por allá en una de las cartas de Pablo a los Corintios, que somos como cartas abiertas, como cartas leídas, porque la gente observa lo que estamos haciendo y ellos saben. Y algunas veces se acercan con nosotros para pedirnos oración, y eso es muy satisfactorio. Yo creo que para todos los cristianos es muy satisfactorio que alguien se acerque contigo y te diga, hermano, ¿puede orar por mí? Y por supuesto, para eso estamos, para orar por las personas. Entonces, aquí vemos que en el versículo 12, en la segunda parte, vemos que los verdaderos creyentes pertenecen a Dios. Tenemos como un sello que Él nos ha puesto. Y cuando una persona se acerca, podrá ver algo del carácter de Dios en la vida de los creyentes y de su ciudad eterna. Qué hermoso es eso. Que la gente pueda mirar en ti, en tu iglesia, una conexión entre Dios y su iglesia. Una conexión entre Dios y el verdadero creyente. Eso es muy importante. Y versículo 13, ya estamos en la recta final de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, yo he dicho en algunas ocasiones anteriores, hablando acerca del mensaje a estas 7 iglesias, porque también es muy común que esto se repita al final del mensaje a cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo he hecho comentarios acerca de que Dios nos dio 2 oídos, pero no para que el mensaje entre por uno y salga por otro, sino para que la iglesia desarrolle un oído sensible a la voz de Dios. Creo que a través del mensaje a estas 7 iglesias, Dios también está hablando a nuestra iglesia. Dios también quiere que nuestra iglesia desarrolle un oído sensible a la voz de Dios. Hay un pasaje que yo lo he dicho, pero no lo hemos buscado, y hoy quiero buscarlo. En el Salmo número 40 hablamos también acerca de la paciencia en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y el Salmo número 40 inicia así precisamente. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Eso es una virtud, hermanos, la paciencia. Y Dios quiere que como iglesia la podamos desarrollar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. También hablábamos acerca de que muchas personas ven en nosotros a Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira.
Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y luego dice, interesante, el último comentario que hicimos sobre la iglesia de Filadelfia es que hay que desarrollar un oído sensible a la voz de Dios. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y luego dice, has abierto mis oídos. Creo que eso es muy importante. El salmista dijo, has abierto mis oídos. Él no estaba sordo físicamente. Sin embargo, creo que esto nos habla acerca de que la iglesia tiene que prestar atención al mensaje que Dios tiene para ella. Desarrollar un oído sensible a la voz de Dios. Debemos abrir nuestro oído como iglesia. Así como el salmista dijo, has abierto mi oído, también nuestra oración debiera de ser, Señor, abre mi oído. Señor, abre mi entendimiento. Señor, abre mi corazón para que yo pueda no solamente escuchar, sino guardar tu palabra en mi corazón. Debemos abrir nuestro oído como iglesia, prestar atención y aplicarlo en una forma personal. Bueno, espero que este mensaje haya sido de edificación para la iglesia. Creo que cada mensaje para cada iglesia es importante escucharlo, entenderlo y pensar también en que tenemos que identificarnos como iglesia en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Espero que haya sido de edificación y bueno, como algunas veces también lo hemos comentado, si conoces de alguien que tiene alguna necesidad espiritual, puedes compartir este mensaje. Al final de nuestros videos también aparecen los datos de nuestra iglesia, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y con mucho gusto puedes escribirnos, puedes mandarnos un correo, puedes mandarnos un mensajito, puedes llamarnos también, te podemos visitar si es que estás cerca de nuestra iglesia, con muchísimo gusto te podemos ministrar, te podemos enseñar un poquito de la Biblia, podemos orar por ti, por tu familia, por tu entorno y por qué no, en un futuro que puedas ser parte de nuestra iglesia. Yo siempre estoy orando para que Dios abra corazones, para que Dios abra puertas, como vimos en el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Dios abre puertas y Él cierra puertas también, Él cierra oportunidades. Así es que cuando la puerta está abierta tenemos que aprovecharla. Y bueno, yo te doy las gracias. Si viste este video hasta el final, te doy las gracias. Y también te pido que ores por mí, ores por un servidor y que el Señor siga trabajando a través de estos videos, que el Señor siga obrando a través de su palabra, que el Señor siga usándonos también para poder compartir el mensaje del Evangelio. Antes de terminar, quiero hacer una oración para concluir este video. Si quieres acompañarme, puedes acompañarme. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tú nos has dado de compartir este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Gracias porque hemos estado en el mensaje a estas 7 iglesias y creo que tú tienes algo que tratar en una forma personal y en una forma grupal como iglesia. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y te pedimos que tú trabajes en el corazón de las personas que están viendo este video. Padre, ayuda a nuestra iglesia, sé con nosotros, que tu mano poderosa repose sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades. Y si hay alguien, Señor, que está
padeciendo en este momento por alguna enfermedad, Padre, tú ayúdalo conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Te damos las gracias y te pedimos que sigas con nosotros, Padre, en este mensaje a las 7 iglesias. Estamos, Señor, pidiéndote y rogándote que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor te bendiga y espero que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima semana.